Estamos conversando con el doctor Óscar Vara. Él es profesor de Teoría Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor Vara, en el contexto de la crisis económica mundial y los grandes cambios que vemos en políticas y en pensamiento, ¿hay teoría económica detrás de ese pensamiento? ¿Hay raíces detrás del pensamiento económico prevaleciente? Todos sabemos que la crisis económica que estamos viviendo ha caído por sorpresa sobre el cuerpo doctrinal ortodoxo, lo que nosotros solemos llamar la escuela neoclásica de economía, los que son, por así decirlo, los economistas que ocupan las cátedras principales de todas las universidades prácticamente del mundo. También es cierto que no ha caído como una sorpresa para aquellos que, hombre, nos hemos educado en la escuela austríaca de economía, hemos leído desde hace mucho tiempo a Mises, a Hayek y a otros. Entonces, en relación con lo que usted me pregunta, yo diría que la explicación de la crisis y la explicación de lo que ha sucedido y lo que puede pasar, para el público, para lo que es la audiencia de los medios de comunicación, realmente no tiene explicación posible, quiero decir. No hay teóricos que hayan aparecido para darles una explicación plausible de por qué ha ocurrido todo esto y por qué estamos además tan mal. Pero es verdad que, claro, que existen raíces para explicar qué ha pasado, cómo va a desenvolverse la crisis y cuáles son las soluciones. Ahora, ¿por qué no ha sido sorpresa para aquellos que conocen la escuela austríaca, por ejemplo? Bueno, ya desde principios del 2000, quiero decir, cuando empieza el nuevo milenio, era fácil observar cuál era el crecimiento de la cantidad de dinero que había en circulación, no solamente en los Estados Unidos de América, sino también de forma muy importante en Europa, en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que esas son las dos unidades, por así decirlo, de consumo y también de producción más importantes que hay en el mundo. Entonces, en cuanto se empezó a percibir que las cantidades de dinero en circulación aumentaban a tasas mayores del 10%, incluso alcanzaban el 15%, cualquiera podía entender que todo el crecimiento económico que se iba a producir a lo largo de los años por venir iba a estar basado de forma fundamental en deudas a corto plazo. Es decir, en la capacidad que tienen los bancos comerciales de crear dinero artificial, de crear depósitos. Esto es un hecho sobre el cual ya nos previno en 1912 Ludwig von Mises en la teoría del dinero y del crédito. La posibilidad de que los bancos que operan con un tipo de contrato muy especial, que es el contrato de reserva fraccionaria, que les faculta para recibir depósitos e inmediatamente prestarlos, hace posible que los bancos creen un medio de pago que en realidad es una deuda. En el momento en que en la economía puede haber algún problema, esos medios de pago no valen nada, porque son deudas que a lo mejor nadie va a poder devolver. Entonces, el crecimiento muy acelerado de la masa monetaria anticipaba que lo que estaba pasando es que el dinero que crecía en la economía eran principalmente deudas a corto plazo. Y por lo tanto, existía el peligro muy cierto de que en algún momento las circunstancias económicas no fueran tan buenas y de repente todo ese sistema, todo ese castillo de naipes montado sobre deuda se cayera sobre los bancos y por lo tanto sobre el público. Pero si los economistas de la escuela austríaca sabían de esto, ¿por qué no lo advirtieron? Lo advertimos. Yo, por ejemplo, desde mi posición muy humilde, porque yo soy obviamente un profesor pequeño en una universidad pública española, pero en fin no especialmente importante y con poco altavoz para hacerme oír. Yo en el año 2001 publiqué un artículo en referencia a la posible ampliación de la Unión Europea en el año 2005, diciendo que no era una buena idea. Y no era una buena idea porque era fácil anticipar que después del 2005 se podría producir, no se sabía si más tarde o más temprano, una situación de crisis económica severa. Y ante esas circunstancias, la posibilidad que tenían los países de la Unión Europea de dar fondos, de subvencionar a los países entrantes, iba a verse en graves dificultades. Yo, por mi experiencia personal, sé lo que a mí me dijeron. A mí me trataron por loco, porque en el año 2001 todo iba muy bien. Y escribir un artículo diciendo una ampliación en tiempos de crisis en el año 2001 sonaba anacrónico, obviamente. Y otros economistas de la escuela austríaca lo advirtieron también. Quiero decir, el profesor Jesús Huerta de Soto, desde hace muchos años, lleva a través no solamente de su actividad académica, es decir, como profesor, sino también de su actividad pública, advirtiendo de que este era una posibilidad no solamente real, sino que se iba a materializar de forma muy violenta. Pero, claro, por razones que no son académicas, la escuela austríaca no es bien recibida en ciertos medios académicos. ¿Cuáles son esas razones no académicas?
Pues yo creo que la principal... Hay dos razones fundamentales. Una de las razones es que la escuela austríaca, todos sabemos que en términos metodológicos, se ha enfrentado de forma muy violenta, muy radical, vamos a decirlo así, con la escuela neoclásica, es decir, con el mainstream, con la escuela ortodoxa de economía. ¿Por qué? Pues porque la escuela austríaca entiende que para explicar al ser humano en su acción no es necesario utilizar unos modelos matemáticos excesivamente complejos y sofisticados que además restringen mucho la capacidad explicativa. Y además, por razones que también están derivadas de esto, es decir, la utilización de estos modelos matemáticos implica un cierto vicio, una tentación de ingeniería social, de manipulación del cuerpo social, que no es beneficiosa para la sociedad y que además seguramente opera de manera contraria a lo que pretenden los que lo hacen. Y la otra razón es que la escuela austríaca, y esto es un pecado que yo creo que tenemos los que hemos confiado mucho en la escuela austríaca, la escuela austríaca se ha decidido a ponerse también ella misma en una vía muerta. Y esto yo creo que es algo sobre lo que deberíamos reflexionar los que disfrutamos mucho de la lectura, por ejemplo, de autores como Hayek. No es posible que nosotros nos hayamos encerrado tanto en nuestra concha y hayamos incluso radicalizado en cuestiones que son absurdas nuestro propio discurso. Yo no creo que esto estuviera en el espíritu inicial, por ejemplo, de autores como von Baber o como Karl Menger. Obviamente eso no es así. Nosotros deberíamos estar en el mundo real, debatiendo los problemas reales, como científicos que somos, y no tratando de hacer políticas, si se me permite esa expresión.